A ver, cuando escuchamos la palabra economía, seguro se nos vienen a la cabeza cosas como dinero, la bolsa, impuestos, pero ¿saben qué? La economía es mucho más que eso. En el fondo, es una manera de pensar, es como un set de herramientas para entender el mundo que nos rodea. Y justo en esta sesión vamos a desglosar qué significa eso de pensar como economistas. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no, la respuesta no tiene nada que ver con adivinar el futuro. Se trata de usar un método, uno muy lógico, para analizar todo, desde por qué compramos lo que compramos hasta las grandes políticas de un país. Les aseguro que al final de esto vamos a tener súper claras cuáles son esas herramientas. Y para que todo quede clarísimo, vamos a plantear esto como el repaso ideal para un examen. Vamos a ir directo a los conceptos clave explicados de una forma sencilla para que se queden grabados. Muy bien, empecemos por el principio. A ver, ¿la economía es una ciencia? Pues sí, los economistas se toman muy en serio su trabajo y lo abordan con una objetividad científica, muy parecida a la que usaría un físico o un biólogo. Esta frase lo resume perfectamente. La palabra clave aquí es objetividad. Se trata de dejar de lado las opiniones personales, lo que uno cree, para poder entender cómo funciona el mundo de verdad. El objetivo no es describir cómo debería ser el mundo, sino analizar cómo es. Y este método científico funciona a grandes rasgos en 3 pasos. Primero, la observación. Imaginen que un economista ve que los precios están subiendo muy rápido. Segundo, se formula una teoría. A lo mejor piensa, quizás esto pasa porque el gobierno está imprimiendo demasiado dinero. Y el tercer paso, que es el crucial, es la verificación. Se ponen a buscar y analizar datos de muchos países para ver si esa teoría se sostiene. Si los datos dicen que no, pues la teoría se descarta o se ajusta, así de riguroso. Ahora, seamos sinceros, el mundo real es súper complicado, ¿verdad? Para poder estudiarlo sin volverse locos, los economistas usan 2 herramientas que son fundamentales: los supuestos y los modelos. Hablemos de los supuestos. Los supuestos son básicos. Nos ayudan a simplificar un problema para poder enfocarnos en lo que de verdad importa. Por ejemplo, si queremos estudiar el comercio entre países, podemos suponer que en el mundo solo existen 2 países y que solo producen 2 cosas. Que si eso es realista, pues no. Pero que si ayuda a entender la base del comercio sin tanto ruido, claro que sí. Y una vez que tenemos esos supuestos, construimos modelos. Piensen en un modelo económico como si fuera el mapa de una ciudad. El mapa no te muestra cada arbolito o cada poste de luz, ¿cierto? Pero sí te muestra las calles importantes, las avenidas, o sea, lo esencial para que puedas llegar a tu destino. Bueno, un modelo económico hace exactamente lo mismo. Quita los detalles para que podamos ver el panorama completo. Ahora vamos a ver un modelo que es un clásico de clásicos, de esos que siempre aparecen en los exámenes: la frontera de posibilidades de producción, o para los amigos, la FPP. Es una gráfica súper simple, pero de verdad muy, muy poderosa. En palabras más sencillas, la FPP es una gráfica que nos dice cuál es la cantidad máxima de 2 productos que una economía puede fabricar si usa todos sus recursos y toda su tecnología al 100%. Es como el límite de lo que un país puede producir en un momento dado. Miren, aquí tenemos el ejemplo típico. En el eje vertical, medimos cuántas computadoras se producen y en el horizontal, cuántos automóviles. Esa línea curva que ven es la frontera. Cualquier punto que esté justo sobre esa curva significa que la economía está siendo súper eficiente. Esta gráfica tan simple nos enseña un montón de cosas. Si un punto está sobre la curva, es eficiente. Se están usando todos los recursos. Si está adentro, es ineficiente. Algo se está desperdiciando. Y si está por fuera, bueno, eso es un sueño. Es inalcanzable con lo que se tiene hoy. Pero lo más importante que nos muestra esta curva es el famoso costo de oportunidad. Nos dice que para producir más de algo, como automóviles, sí o sí hay que sacrificar la producción de otra cosa, como las computadoras. Y con esto llegamos a la última parte, que es una distinción clave en la economía y créanme, tema segurísimo de examen. Hay que aprender a diferenciar entre lo que son hechos y lo que son opiniones. O como dicen los economistas, la diferencia entre un análisis positivo y uno normativo. Vamos a comparar estas 2 frases. La primera, de Paola, es una afirmación positiva. Dice, las leyes del salario mínimo generan desempleo.
Ojo, es una declaración que intenta describir cómo es el mundo, y es algo que podríamos intentar comprobar con datos. La segunda, la de Norma, es una afirmación normativa. Ella dice, el gobierno debe incrementar el salario mínimo. Esto ya no describe la realidad, sino que expresa una opinión sobre cómo debería ser. Y aquí está el meollo del asunto. La afirmación positiva, la de Paola, se puede poner a prueba. Podemos ir a los datos y ver si es verdad o no. Pero la afirmación normativa, la de Norma, es un juicio de valor. No hay datos que puedan probar o refutar si algo debe hacerse. Eso ya depende de la ética y de las opiniones de cada quien. Entonces, resumiendo, pensar como economista es usar un método científico, es simplificar la realidad con herramientas como la FPP y, sobre todo, es saber distinguir muy bien entre lo que es y lo que uno cree que debería ser. Así que la próxima vez que escuchen un debate económico, pregúntense, ¿esto que dicen es un hecho que se puede comprobar o es una opinión? Entender esa diferencia es el verdadero secreto para empezar a pensar como un economista.